Marcos capítulo 14, versos del 1 al 72. El complot para prender a Jesús. 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: dormid ya, y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó.
Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.